Muchas gracias por acompañarnos en esta serie La Semana que Cambió la Historia. Y bueno, llegamos al último día de nuestros estudios y ya estamos en el domingo 17 de Nisan. Este domingo es muy especial porque es el día de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Acompáñame por favor al libro de Mateo capítulo 28. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y para hablar de la resurrección de Cristo tenemos que contemplar una serie de eventos, pero me gustaría empezando por mencionar un detalle sobre los discípulos. Los discípulos, como vimos en estudios anteriores, después de la cena, cuando Jesús fue arrestado, tal como Jesús había anunciado, se dispersaron, huyeron, se escandalizaron. Y sabes que ellos, durante el proceso que les siguió a Jesús, un proceso injusto del cual hemos estudiado, cuando estuvo en el Vía Crucis, donde se pidió que otra persona, un extranjero llamado Simón de Cirene, cargara la cruz ayudando a Jesús, cuando estuvo Jesús las 6 horas clavado en la cruz, ahí en sus 6 horas de agonía en la cruz, no estuvieron ninguno de ellos, solamente Juan, que estuvo junto a María, la madre de Jesús. ¿Y sabes qué había pasado con ellos? Al ver que Jesús fue arrestado, al ver que Jesús fue crucificado y al saber, porque de hecho que lo supieron, que Jesús fue puesto en este sepulcro nuevo, ¿no? Donde lo llevó José de Arimatea junto con Nicodemo, ellos estaban totalmente desanimados. Por un lado, no creían. Jesús les había anunciado su muerte, les había anunciado su resurrección, pero sabes que ellos no creían. Y estaban juntos, ¿no? En esta mañana de este domingo de resurrección, ellos estaban juntos, pero sin embargo no creían. Habían perdido toda esperanza, pero la resurrección lo cambió todo. Y lamentablemente el tema de la resurrección de Cristo, como hemos visto a lo largo de la semana, también tiene bastantes controversias, discrepancias. Y la gente, por ejemplo, discrepa sobre la hora de la resurrección, ya que los evangelios mencionan aparentemente diferentes momentos, aparentemente contradictorios, que de repente la resurrección fue en la madrugada o fue cuando ya había despuntado el alba. La verdad que no hay ninguna contradicción, son relatos complementarios. También hay otra discrepancia acerca de la hora de la llegada de las mujeres, ¿no? Y si llegó, a qué hora llegaron, ¿no? ¿Quién llegó primero también? El número de mujeres, el número de ángeles, porque un relato nos habla de un ángel, otro relato nos habla de 2 ángeles, el número de apariciones. Hermanos, hay controversias por todo esto, pero eso no es lo importante. Lo importante es ver lo que la resurrección significó tanto para los discípulos como para nosotros en la fe cristiana. Pero ahora déjame mencionarte, te dije que había varios eventos que contemplar, un orden probable de los eventos, ya que te he dicho que las diferentes narraciones del Evangelio nos muestran diferentes eventos. Hay que contemplar el orden más o menos que nos haga llevar una cronología probable. Ya no, como te dije, no es mi interés causar polémica ni imponer mi punto de vista, solamente con toda humildad yo comparto lo que he podido entender y estudiar de la palabra del Señor, ¿no? Entonces el orden probable es, en primer lugar, si aparecen las mujeres, llegan al sepulcro. Mateo narra que eran 2, Juan narra que era 1, los otros evangelistas narran otras mujeres, Lucas da más nombres. Lo cierto es que de repente fueron en 2 grupos, pero se encontraron allá en el sepulcro. Y estando las mujeres en el sepulcro, encontraron la piedra removida. ¿Te acuerdas esa piedra que los sacerdotes habían mandado asegurar y habían puesto soldados? Bueno, la piedra estaba removida, los soldados estaban desmayados. Entonces María, entre todas las mujeres, María Magdalena regresa rápidamente a avisarle a Pedro, ¿no? Acto seguido lo que pasa es que Pedro y Juan van corriendo al sepulcro. María, que les había avisado, va tras de ellos nuevamente. Cuando ellos llegan rapidito, también hay discrepancia quién llega primero. Bueno, lo cierto es que Juan era más joven, Juan llega primero, no ve a nadie, no ve nada, no ve ángeles ni nada. Pero antes de que suceda eso, las otras mujeres que se quedaron sí encontraron ángeles que les hablaron. Y esos ángeles le mandaron a que den aviso a los discípulos, ¿no? Bueno, María regresa con Pedro y Juan. Pedro y Juan
Al no ver nada, regresan otra vez donde habían estado reunidos con los discípulos. Las otras mujeres también habían ido, al parecer habían tomado rutas diferentes. María se queda sola y el gran amor que María tenía por el Señor la hizo ponerse en una situación emocional, se puso a llorar y de pronto miró adentro de la tumba, ya estaba afuera, mira adentro del sepulcro y ve a dos ángeles y le dicen: ¿por qué lloras, María? ¿No? Y en eso María, mientras está esbozando una respuesta, en la parte de atrás se le aparece Jesús a su espalda, ¿no? Y también le pregunta: ¿por qué lloras? Y ella, confundida, le dice: porque no encuentro a mi maestro. Si tú le has tomado, pensando que era el hortelano, si tú le has tomado, por favor, devuélvemelo, no te preocupes, no lo voy a decir a nadie, quiero estar con mi maestro. Y Jesús ahí se revela y le dice: María. Y la forma en que le dice María hace que María de pronto reconozca a Jesús, ¿no? Y se tira a sus pies para agarrarle. Hay una frase controversial ahí. Jesús le dice: no me toques, mujer, que no he subido a mi Padre. Y en realidad es una mala traducción y una mala interpretación. Lo que Jesús le está diciendo en realidad es: no te aferres a mí, por varias razones. Podría ser porque en realidad lo que Jesús quería es que vaya rápido y le avise a los discípulos, entre ellos a Pedro sobre todo, ¿no? En segundo lugar, porque en este tiempo que Jesús iba a estar allí, iba a ser breve, ya no se iba a quedar para siempre como María hubiese pensado, ¿no? O sea, hay diferentes interpretaciones, no hay que juzgar mal. Bueno, inmediatamente María regresa, pero las otras mujeres ya habían avanzado, ya estaban camino muy cerca de donde estaban los discípulos y se les aparece Jesús también. Entonces la primera aparición es a María. La segunda aparición es a estas otras mujeres que estaban en el camino y Jesús le dice: bueno, vayan rápido, apresúrense y avísenle a los demás. Y mientras las mujeres iban a avisarle a los demás, suceden dos cosas y el orden en que suceden puede ser también controversial, no interesa. Uno de ellos es ese famoso encuentro de Jesús con los discípulos que iban camino de Emaús. Uno de ellos tiene nombre, se llama Cleofas, el otro no se sabe quién era. Algunos piensan que era el mismo Lucas, que es quien narra este episodio tan detallado del encuentro de Jesús con estos hombres que iban camino a Emaús, ¿no? Entonces, iban discutiendo sobre los eventos que habían sucedido en esos días. Todavía estamos en el mismo día, domingo de la resurrección, según nos dice el relato del Evangelio. Y Jesús se acerca, no lo reconocen y les pregunta con curiosidad, ¿no? Cuéntenme, ¿de qué están hablando? Y ellos le dicen: ¿cómo? ¿Eres tú el único extranjero que no ha sabido lo que ha pasado en estos días? Jesús le dice: bueno, no he sabido, cuénteme qué ha pasado. Y le cuentan. Lo triste, hermanos, es que estos discípulos le estaban hablando de Jesús en primer lugar en pasado, como si Jesús ya hubiese acabado todo lo que tenía que hacer y se acabó su historia también para siempre. Estos discípulos no solamente hablaron de Jesús en pasado, sino que le consideraron a Jesús como la esperanza perdida. Y nosotros esperábamos que Él fuese el que había de venir. Nosotros teníamos tantos sueños con Él, tanta esperanza. Habíamos depositado todas nuestras ilusiones en que Él iba a ser el Mesías, que iba a estar con nosotros. Y Jesús, cuando les escucha hablar así, entre una mezcla de amor y enojo, Jesús les dice: ¿cómo es posible que no entiendan, ¿no? Y comenzó a revelarles todo el plan de redención que estaba escrito en las Escrituras, hermanos, porque el plan de redención fue narrado desde el Antiguo Testamento. Estos discípulos solo conocían el Antiguo Testamento y Jesús les mostró cómo a través de la ley y de los profetas todo hablaba de Jesús. Jesús es el centro del Evangelio, es el centro de la palabra de Dios. El tema más importante de la Biblia es Jesús, su gloria, el plan de redención. Y es lo que le revela aquí Jesús a ellos. Bueno, cuando llegan al punto donde ellos iban a quedar, le piden que se quede con ellos, ¿no? Un rato más para pasar la noche. Jesús accede, entra y cuando da gracias por el pan en la mesa, ellos le reconocen y Jesús desaparece. Pero hay una cosa que ellos dicen cuando Jesús se va. Ellos dicen: no nos ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Hermanos, la palabra de Dios
que es la voz de Dios, es inspirada totalmente por Dios, debe hacer arder nuestro corazón cada vez que la leemos. Si no hace arder es porque hay un problema, es que porque posiblemente de repente tú crees que eres un hijo de Dios, pero no eres un hijo de Dios. Bueno, como te dije, hay dos cosas que pueden cambiarse en cuanto a su orden de suceso, ¿no? Este encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús y el encuentro con Pedro, con Cefas. El encuentro con Pedro lo relata someramente Lucas y también lo relata someramente Pablo en el libro de Primera de Corintios, ¿no? Pero Jesús tenía un especial interés en que Pedro sepa que él había resucitado. Un especial interés. Y después vamos a ver por qué. Finalmente, estos discípulos de Emaús regresan a encontrarse con los 11 y con los demás que estaban ahí reunidos todos. Cuando llegan, les comparten lo que habían visto. Ellos dicen, bueno, sí, las mujeres también nos han dicho y Pedro también nos ha dicho. Entonces estaban entre que creían y no creían, todavía debatiendo. Y en eso, estando con la puerta cerrada, se aparece el Señor Jesús. Y este vendría a ser la quinta aparición de Jesús en ese mismo día. ¿Saben? Estaban con la puerta cerrada y Jesús entra y Jesús les demuestra y les dice, muchachos, yo no soy un espíritu. Miren mi cuerpo, miren las marcas de los clavos, miren, soy yo. Y se puso a comer con ellos y les dice, ¿acaso un espíritu come y bebe como yo estoy haciendo con ustedes? Pero ¿saben qué? Jesús tenía un cuerpo diferente, pero era finalmente un cuerpo, no es un espíritu. Hay muchos que sostienen de que Jesús resucitó espiritualmente, no es cierto. Jesús resucitó corporalmente, pero su cuerpo es diferente, es un cuerpo de lo que se llama cuerpo glorificado, adaptado a la nueva realidad de la eternidad. Él fue el primero de todos, como dice el apóstol Pablo, y cuando nosotros, los que esperamos en Jesús, seamos resucitados, vamos a tener también ese cuerpo. Pero ahí no queda todo. Una semana después, Jesús se vuelve a encontrar con los discípulos. En el primer encuentro, en este salón donde estaban todos ellos, no estaba Tomás. Y le habían hablado a Tomás, mira, Jesús se ha aparecido, pero Tomás dudó. Una semana después Jesús se aparece y ahí viene esta conversación famosa donde Jesús le dice, Tomás, mira, toca mis heridas. Y Tomás cree y Jesús le dice, porque viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Días después, ya se pierde el rastro de cuántos días después, Jesús estuvo en el mar de Galilea y se encuentra no con todos los discípulos, sino con los que estaban pescando. Y Jesús viene, se encuentra con ellos, cena con ellos también allí al borde en la playa. Es un encuentro muy lindo, muy cálido, pero después tiene una conversación privada con Pedro. ¿Y sabes qué? Es el momento de la restauración de Pedro. Pedro ya se había encontrado la primera vez con Jesús, pero en esta segunda vez Jesús quería probarlo a Pedro, probar qué había aprendido Pedro, ¿no? Y Pedro recibe estas tres preguntas de Jesús. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde al Señor, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. El asunto es que las respuestas en griego son tres palabras, las tres veces son dos palabras diferentes. Cuando Pedro reconoció que no podía amar a Jesús como él sí lo amaba, en la medida en que Jesús sí lo amaba, Pedro tuvo que reconocer, Señor, mi amor es humano, no puedo. Y entonces Jesús lo restauró. Impresionante. Pero allí no quedó todo. Jesús estuvo 40 días después de resucitado en la tierra y tuvo muchas apariciones. Se encontró con los discípulos, el libro de Hechos nos dice, con muchas pruebas indubitables de que era Él. Les enseñó respecto al reino, se apareció a por lo menos 500 personas, nos dice el apóstol Pablo. Y finalmente, cuando acabaron esos 40 días, estando en Galilea, en un monte que Jesús había designado, les dio la gran comisión y ascendió. Hermanos, la resurrección de Cristo es un hecho sin precedentes. Es el milagro más grande de toda la historia. ¿Por qué? Acompáñame a ver, por favor, al libro de Juan capítulo 10, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué hace que la resurrección sea el milagro más grande? En que Jesús
Jesús la anunció. Mira, Jesús había resucitado a otras personas. De hecho, el libro de Hebreos nos habla de que Abraham, cuando fue probado con respecto al sacrificio de Isaac, pensó que Dios podía resucitar. Pero ¿qué tenía de especial este milagro? De que Jesús estaba anunciando su propia resurrección. ¿Y sabes qué? Resucitó con su propio poder. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo. ¿Te acuerdas en el libro de Lucas cuando dice que después que le anunció al preso, al ladrón que creyó en él, de que iba a estar con él en el paraíso, ¿te acuerdas que le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Es porque él decidió su muerte. En segundo lugar, la resurrección también es la prueba de que el sacrificio de Cristo es eficaz y suficiente. Acompáñame al libro de Romanos, por favor. Capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo no está diferenciando las funciones tanto de la muerte de Cristo como de la resurrección, sino que las está viendo como un todo. Muerte y resurrección completan nuestra justificación, hacen que la obra de Cristo sea eficaz, que la obra de Cristo sea suficiente para nosotros. No podemos separar la muerte de la resurrección. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, murió porque nos amaba, murió para pagar la deuda que teníamos con Dios, para satisfacer la justicia, para aplacar la ira de Dios, pero resucitó para comprobar de que su sacrificio fue válido y por lo tanto nosotros somos justificados. Pero además la resurrección también le da sentido a nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe. Acompáñame por favor a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, vamos a ver dos versículos. El versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice el 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo aquí está diciendo, hermanos, nuestra fe tiene sentido porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces seríamos todos nosotros unos tontos. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que dice que los cristianos somos un grupo de tontos que le hablan a un amigo imaginario porque son débiles mentales. ¿Sabes? No es así. Jesucristo resucitó y ¿sabes qué? Demostró, y esta es la última cosa que es importante de la resurrección, demostró que Él era el Hijo de Dios y que no solamente era un buen hombre que vino a dar lecciones morales, no fue alguien importante que debemos recordar una semana al año o en dos oportunidades al año, Semana Santa y Navidad. No, es el mismo Hijo de Dios, es el Dios todopoderoso, es el que venció a la muerte, de tal manera que nosotros los cristianos que creemos en Jesucristo no somos unos desvalidos mentales, no somos gente que tiene un amigo imaginario porque estamos locos, somos los privilegiados que estamos del lado de nuestro capitán, nuestro vencedor, el campeón, el que la muerte no pudo detener, porque sabes, nadie pudo detener a Jesucristo porque es el Hijo de Dios. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:4. Escucha, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, lo que encontramos, hermanos, es que Él demostró ser el Hijo de Dios. Ahora, para terminar este estudio y toda esta semana que hemos venido repasando día a día los eventos, tratando de poner un orden, tratando de repasar todos los eventos de la última semana en el ministerio público del Señor Jesús. Lo que nos toca ahora es qué respuesta vamos a dar a todo lo que hemos venido estudiando. ¿Qué respuesta vamos a dar? Acompáñame, por favor, al libro de Efesios, porque mira, déjame decirte, solamente hay dos respuestas que podemos darle a Dios. El libro de Efesios capítulo 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La primera respuesta posible que podemos hacerle a la obra que hizo Cristo por nosotros en la cruz y que la resurrección forma parte también de esa obra, en primer lugar es recibir la salvación. Jesucristo pagó por nuestra salvación en la cruz y la convirtió en un regalo, no en algo que podemos ganar. Pero ¿sabes qué? Ese regalo tenemos que recibirlo. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que recibimos el regalo de la salvación, que es por gracia, lo recibimos
por medio de la fe. Y tienes la oportunidad de entregarle tu vida al Señor si no lo has hecho. Pero una segunda respuesta, y esto es para los que dicen o sienten de que ya le han entregado su vida al Señor, y este es un reto muy grande. Segundo reto es vivir para Él. Acompáñame por favor al libro de Filipenses capítulo 2. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estoy leyendo desde el versículo 5. Versículo 6 ahora: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabes qué? Si por un lado tú tienes que recibir ese regalo, porque sabes que si Jesús no salva tu vida, no la salva nadie. Tienes que entender eso. Su obra no fue por gusto, su obra tenía una razón, y eso ya lo hemos estudiado. Tienes que recibir ese regalo. Pero por otro lado, si tú ya te dices un cristiano, si tú crees que ya eres un cristiano, el reto para ti es vivir para Él, vivir humillado para Él. Mira, Jesús se humilló. Nos dice aquí el apóstol Pablo, tenemos que tener este mismo sentir, esta misma mente, identificarnos con este sistema de vida de Jesús. Él era Dios, pero sin embargo se hizo como uno de nosotros y se humilló. Nosotros tenemos que vivir en humildad delante de Él. Y ¿sabes qué? Si tú no quieres recibirle, si tú no quieres vivir en humildad frente a Él, aquí el apóstol Pablo dice que Dios le ha exaltado a Jesucristo hasta lo sumo. Parte de eso fue la resurrección, pero le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Si tú te rehusas a recibir al Señor, si tú te rehusas a humillarte y caminar en humildad de su mano, bajo su control, un día, eso que tú rechazas hoy día, ya no vas a poder rechazarlo. Porque un día, aunque tú no quieras, toda rodilla se va a doblar frente al Señor. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Así que tienes dos oportunidades. O ahora humildemente y con una actitud de gratitud recibes su regalo y decides vivir para Él. O un día vas a ser obligado a hacerlo, pero ya no va a haber salvación. Yo te doy gracias por habernos acompañado a lo largo de este estudio, la semana que cambió la historia. Nuestra intención, no solamente mía, sino de todo el equipo que me ha ayudado a producir esto, ha sido poder compartir contigo el mensaje de la persona y obra de Jesucristo, para que así como cambió la historia en antes y después de Cristo, pueda también transformar tu vida y haya un antes y después de Cristo en ti. Gracias por acompañarnos. Dios te use.